Pero a ellos los callaron. A ellos los callaron después de la matanza y a los de la UNAM nunca lograron callarlos. Por eso es que quien mantiene la memoria del 68 es la UNAM, pero no es el principal protagonista del movimiento. Estaba el Consejo Nacional de Huelga, que era de todas las universidades que participaban, ¿no? De todos los estudiantes que participaban. Después de Luis Echeverría viene a levantamientos, guerra de guerrillas con Luis Echeverría. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ambos en Guerrero. Lucio Cabañas era maestro de primaria, que incluso les llevaba a sus alumnos con qué trabajar, lápices, cuadernos, les compraba hasta de comer, iba por ellos a sus casas. Y era tío de mi esposa, Lucio Cabañas. José López Portillo, del 76 al 82. Otra vez, crisis monetaria. La devaluación del peso. Ahí dice en su informe de gobierno que va a defender al peso como un perro, ¿no? Y hasta llora. Ya era muy nacional, igual de ratero que los demás, pero era muy nacionalista. Incluso crea la amnistía para los presos políticos. Él libera, algo de lo bueno que hace es que libera a los presos políticos. Todos los que habían sido encerrados por cuestiones políticas en los otros sexenios, él los libera, incluso platica con ellos y les dice, si queremos lo mismo, ¿no? El bienestar del país, incluso a algunos les crea algunas instancias y les da recursos para que puedan llevar a cabo sus planes. ¿Cuál es su principal error? Se la puede enfrentarse a los Estados Unidos. Entonces, aunque sí era ratero, igual que los demás, sí tenía un sentimiento nacionalista grande y se enfrenta a los Estados Unidos, incluso los acusa, dice, una potencia, no dice a los Estados Unidos, pero dice que un país está haciendo gala de sus avances tecnológicos, impide la lluvia en México, creando una sequía y creando escasez en el campo, ¿no? Lo dice así abiertamente. Entonces, ese enfrentamiento que hace a los Estados Unidos hace que los Estados Unidos lo bloqueen, ¿no? Y se da una devaluación de más del 1000%. Algo que costaba $1 cuando él salió costaba 1000. Una inflación, de más del 1000% y también una devaluación del peso enorme, brutal, pero es por ese nacionalismo que tiene que Estados Unidos lo bloquea. Su venganza es que el último día de su gobierno, nacionaliza la banca. Expropia a los bancos, los nacionaliza. Que no, duró poco el gusto porque después llega Salinas de Gortari y los vuelve a privatizar, ¿no? Pero por lo menos se los quitó un rato, ¿no? Que después no la cobran con el Fobaproa, ¿no? Que rescatamos a los bancos, o sea, siempre salimos perdiendo. Decía una persona, me decía hace poco, es que López Obrador tenía que hacer lo mismo que Putin, ¿no? Que Vladimir Putin. Dice, es que Vladimir Putin es muy inteligente, ¿no? Pues, me dijeron que ahora con las sanciones económicas y eso, pues ahora no te vendo mi petróleo y si quieres que te lo venda, me lo tienes que pagar en rublos, ¿no? Y está poniendo condiciones. Digo, pero se le olvida una cosa, que Putin gobierna Rusia y López Obrador gobierna México. Putin gobierna a la mayor potencia militar del mundo. Gobierna al país que ha frenado a los grandes imperios del mundo y Obrador gobierna a uno de los países más sometidos del mundo. Digo, es una pequeña diferencia por lo cual Obrador no puede hacer lo que hace. Nosotros le decimos, no te vendo el petróleo, vienen y nos lo quitan, ¿no? No me lo vendes, te lo quito. Ahora es gratis. Transformar... López Portillo intenta transformar el crecimiento económico en crecimiento social, lo cual obviamente no se da. Hace del petróleo la base del crecimiento económico, entonces, incluso dice al principio que nos acostumbremos a vivir como ricos, porque tenemos mucho petróleo. Y como quiere hacer, y sí, o sea, intenta que los beneficios del petróleo sean para México y lo bloquean entonces Estados Unidos por todas partes. Y le dicen, no, acostúmbrense a vivir más jodidos de los que están todavía. Muchas empresas quiebran
Muchísimas empresas quiebran con López Portillo. Plan Nacional de Desarrollo Industrial con López Portillo. Se crean nuevas y grandes empresas que pudieran competir a nivel internacional, extender las áreas industriales a otras regiones. Sucesos sobresalientes: crisis de la devaluación del peso, nacionalización de la banca, establecimiento del control cambiario. Para evitar que el peso siga devaluándose, se establece un control cambiario, es decir, se dice, bueno, pues que cada día se devalúe 5 centavos, ¿no? En lugar de 2 pesos diarios. Entonces es un control cambiario. Política neoliberal en México, con orejas de Portari, ¿no? La política neoliberal en México y la globalización de 1982 al 2000. Estos planes, de hecho, estos planes del neoliberalismo datan desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, donde ya los pensadores ilustrados, que eran los comerciantes, la nueva clase social que es la que controla el mundo hasta nuestros días, que son la clase comerciante en esa época, los burgueses, que hasta la fecha es la clase más revolucionaria que ha existido, ¿sí? Le arrebata el poder a la nobleza y al clero para ser ellos los que tomen el poder, ¿no? Porque bueno, nosotros somos los que los mantenemos, somos los que generamos la riqueza, el dinero, ¿por qué no vamos a ser nosotros los que gobernamos? Y proponen ya esa etapa donde el Estado no se meta, no intervenga en la economía, que sea un mercado libre donde cada quien pueda robar a su antojo, ¿no? Ellos dicen, bueno, si yo puedo ganar todo lo que se me pegue la gana, ¿por qué el Estado va a intervenir, no? Desde ahí, ese pensamiento ilustrado que lo ponemos como una idea muy liberal, ideas muy avanzadas, realmente son ideas promovidas por una clase burguesa que lo que quiere es hacerse del control del poder. Y para ello necesita a las masas, y para ello les promete a las masas que vas a ser libre, ¿no? Ya nadie te va a explotar en tu trabajo, nadie te va a decir qué tengas que hacer, vas a poder creer en lo que tú quieras creer, no vas a tener que creer a fuerzas en un Dios o exclusivamente en la religión católica, y las cosas del hombre las vamos a resolver acá entre cuates, no entre los hombres, no con Dios que ni se meta, ¿no? Entonces esas son las promesas de esas ideas ilustradas, que nos las siguen vendiendo como las grandes ideas, ¿no? Que no es otra cosa más que la clase burguesa se apropie del poder y se apropie de la mano de obra del pueblo, de la fuerza de trabajo del pueblo a cambio de un salario raquítico, ¿no? Esa es la ilustración. No son las grandes ideas que nos venden en la escuela, ¿no? Porque además todos somos iguales, sí, pero había unos más iguales que otros. Todos nosotros, los burgueses, los comerciantes, los que tenemos dinero, nosotros somos iguales. Sí, y los esclavos africanos pues son iguales, pero entre ellos, y los podemos esclavizar. Entonces esa igualdad era una igualdad entre ellos, eran iguales, ¿no? Sí, pero los otros de allá no son iguales a nosotros, los podemos explotar, los podemos esclavizar, los podemos seguir vendiendo, no los podemos repartir, ¿no? Todavía en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, o de la Segunda, que todavía sería peor, hay una convención de los europeos para ver cómo se van a repartir África. No, pues yo me quedo con el Congo, pues a mí déjame Nigeria, ¿no? Yo con Egipto me conformo. ¿Sí? Y los Estados Unidos participan, y la única condición que pone Estados Unidos es que no se metan con América. La doctrina Monroe de América para los americanos es América para los gringos. Ellos son los americanos. América para los americanos. ¿Sí? Ahí está, hazte bolas con África. América es mío. ¿Sí? Esa es la condición que ponen. Apenas el siglo pasado, ¿no? Hay gente que está viva, y cuando estaba viva estaban así repartiéndose a la gente, ¿no? Oye, pero la gente de ahí no le preguntamos algo. A nadie se le ocurrió decir eso, ¿no? O sea, ellos no contaban. Y ahora que los tienen en la más mísera de las miserias y que quieren migrar a mejores condiciones de vida a Europa, les dicen, no, regresense allá a sus países miserables, ¿no? Pero tú fuiste el que los hiciste miserables. Y ahora no te haces responsable de esas condiciones económicas y sociales que tú propiciaste, ¿no?
Entonces, desde los años 80 se estaba propagando una idea política y económica que recuperaba las bases del antiguo liberalismo económico político. El libro que más ha influenciado en la historia de la humanidad, bueno, vamos a hablar, el Capital de Marx, pero eso es un tomo, pero el que más es Adam Smith, que es La riqueza de las naciones, que plantea precisamente al capitalismo como la base del desarrollo. El mundo es capitalista. Y aunque la mayor parte del mundo ni sabe que existe ese libro es el libro que más ha impactado la historia de la humanidad. El mundo es capitalista. Entonces, esta idea dice, comenzó en los años 80 teniendo como ministro a Margaret Thatcher. Mentira, comenzó en el siglo XVIII con el pensamiento de la Ilustración. Pero digamos que su implementación moderna empieza en la década de los 80 con Margaret Thatcher, que es llamada la Dama de Hierro, ¿no? Que hasta le hicieron una canción, no fue para ella, la de Marisela. Entonces, se dan cuenta, todas las mujeres que tienen una posición de poder, todas tienen algo en común. No se comportan como mujeres y su aspecto es un aspecto masculino. No son hombres, pero ¿qué? Tienen que adoptar ese aspecto masculino. Aspecto y una conducta masculina. Entonces, la globalización, ya sabemos, es un proceso mediante todos los países están entrelazados. Empieza por una globalización, se propone una globalización económica, que hoy lo que se propone precisamente es una globalización ya en todos tipos, ¿no? Que se está dando porque se da la fue la palabra, transculturalización, por la convivencia que hay de todos con todos, ¿no? No necesitas ya ir físicamente a un país, ya que con internet estás en contacto con, es más, te metes a Google y ya viajas por China, ¿no? O tienes amigos de todas partes del mundo, si así lo quieres, entonces intercambias costumbres, incluso el Día de Muertos ya es más Halloween que Día de Muertos, ¿no? Características más destacadas: apertura de fronteras económicas entre la mayoría de los países de la Tierra, es decir, comercio entre todos los países. Interdependencia económica entre todos los países, de tal manera que lo que sucede en uno afecta a todos. Mayor desigualdad entre pobres y ricos. Y los más ricos pues, son más ricos y los más pobres pues, son más pobres. Normalización de las diferentes culturas de los países que intercambian bienes y servicios. O sea, es decir, vamos normalizando las cosas, las culturas se van haciendo más homogéneas, cada vez compartimos más cosas. En México empezó a aplicarse en 1982 con Miguel de la Madrid, que es el que empieza. Miguel de la Madrid Hurtado, que le hizo honor a su apellido, ¿no? Igual que todos, y se hurtó lo más que pudo. La tesis de Peña Nieto, la tercera parte de su tesis, es plagio de un libro de Miguel de la Madrid Hurtado. Creo que Miguel de la Madrid hasta es padrino de Peña Nieto. Le digo, ¿cómo no, mijo? Ahí está mi libro. Róbese unos cuantos capítulos para su tesis. Y además, tienen el descaro después de salir. Además, hubo gente que hasta lo defendió, ¿no? Digo, defender lo indefendible, por más que seas prisa, o sea, plagia su tesis. Y alguien dice, no, es que no fue plagio, fue un error de estilo, ¿no? Le faltó ponerle las comillas a las citas textuales. Sí, le faltó comillas a media tesis, ¿no? Un capítulo completo es del libro de Miguel, un capítulo completo del libro de Miguel de la Madrid está ahí. No es que se le olvidó ponerle las comillas, pero o sea, tampoco le exijan tanto si con trabajos lee, ¿no? ¿Cómo iba a saber que llevaban comillas? Pero la Universidad Panamericana sale y lo único que dice la Universidad Panamericana dice que sí, que efectivamente es plagio, ya revisándolo, pero que ya no puede hacer nada, ¿no? Vimos que le quite su título de licenciado que tanto trabajo le costó. Entonces dice, sí fue plagio, pero ya no podemos hacer nada.
Rezago agropecuario, que desde que vimos al primer presidente, está el rezago agropecuario, ¿no? Ya llegamos desde los 30 a los 80 y sigue el rezago agropecuario. Crisis de la devaluación del peso. Pues ya vimos que la devaluación del peso también viene desde los 70, ¿no? Excelentes gobiernos los del PRI, ¿no? PRI y PAN se aventaron 30 años con su inventado aeropuerto de Texcoco, ¿no? Desde negociando las tierras, matando a la gente para que vendiera sus tierras, yéndolos a golpear, pagándoselos a precios ridículos, 30 años planeándolo, y dicen que es culpa de López Obrador, que los haya hecho, además del que el terreno no servía para nada. Ahorita lo poco que hicieron ya está hundido. Imagínense si lo hubieran terminado de construir. Y la bomba decían, es que para que no se inunde vamos a sacar la bomba con agua, así vas a inundar a las poblaciones aledañas, ¿no? Para que el municipio, ya está hundido, ¿eh? O sea, ya se hundió como 1 metro. Y no tiene el peso, no tiene ni la tercera parte del peso que iba a tener. Ese terreno para todos esos era una porquería, el de Texcoco. Pero se tardaron 30 años para empezar a hacer. Y fue culpa de López Obrador, que acaba de llegar hace 4. No entiendo cómo fue su culpa, ¿no? Que durante 30 años no lo pudieran hacer, porque él llegó y ya hizo el suyo, ¿no? Y lo inauguró exactamente el día que dijo, 21 de marzo de 2022. Y además, hay tweets que acabo de ver, por ejemplo, de Jorge Berry, de los grandes periodistas mexicanos, que dijo, uy, guarden este tweet, dice, ese aeropuerto jamás se va a inaugurar y menos en esa fecha. Pues ahí está, toma, en esa fecha. Ya está funcionando, o sea, él llegó, lo planteó, lo hizo, y además con pandemia y sin generar un solo peso de deuda pública. No sé ni cómo funcione. Los que los han visto dicen que es una obra de arte, más que los baños son un museo. Dicen que es una cosa, yo no lo he visto, dicen que es una genialidad. Ahora, con tan poco tiempo, obviamente que va a haber fallas, pero ya está funcionando, ¿no? Después se tardaron 30 años en poner la primera piedra. Es que... Sí, entonces, que después de que se vaya lo vayan a dejar, quién sabe, a lo mejor lo quitan y siguen con el de Texcoco, ¿no? No importa que esté hundido, volvemos, escarbamos para sacar lo que se hundió. ¿Qué enfrentó Miguel de la Madrid? El sismo del 85. Mundial de fútbol, el segundo mundial México 86. Que no iba a ser en México, iba a ser en Colombia. Pero no pudieron, dijeron siempre ya no podemos, y México dijo, pues nosotros podemos. Nos tenemos con queso las enchiladas, ¿no? Y después del sismo del 85 dijeron, ya no va a haber mundial en México porque se acabó México con el sismo, ¿no? Dijeron, ¿qué pasó? Pues sí. Nosotros somos pudientes. Cuando México se ha echado para atrás. Todo lo que sea quedar bien con los de afuera, México puede. Entonces, eso, se privatizó la banca nacional en un 34% de su capital. Empezó, fíjate, en su último día de gobierno, la acababa de nacionalizar López Portillo, pero con Miguel de la Madrid ya la tercera parte se volvió a privatizar. Se incrementó el IVA de un 10 a un 15%, el impuesto al valor agregado. Y del 88 al 94 llega Orejas de Portari, que dicen que es muy inteligente. Yo no le veo la inteligencia por ningún lado. Bueno, parte de ser inteligente es que depende de cómo definas la inteligencia, ¿no? Para mí, parte de ser inteligencia, parte de una persona inteligente tiene que ser que tenga el valor de la solidaridad, de la empatía, ¿sí? De la responsabilidad social, que te entiendas como parte de un todo y que entre mejor estén tus contrapartes, mejor vas a estar tú, que te duela lo que le duele al otro, ¿no? Porque para los demás tú eres el otro. Eso es parte de una persona inteligente.
Una persona que aprovecha las capacidades que tiene para robar, yo no veo dónde está la inteligencia, ¿no? Es un cuate aprovechado, vivo, estafador, pero no es inteligente. Entonces, para legitimar su gobierno, lo primero que hace es meter a la cárcel a Joaquín, no me acuerdo su apellido, que era Laquina, que era el líder de Petróleos de México. No, eso es ya al final de su gobierno. Pero ya antes había matado a su sirviente. Él y su hermano, y eso, o sea, eso salió en las noticias y eso no es escondido. ¿Cuál? Entonces, es psicópata, o sea, psicópata desde chiquito, o sea, un psicópata, pues es psicópata desde chiquito, ¿no? O sea, lo pintaron. Sí, él y su hermano mataron a su sirviente. Este cuate ganó una medalla olímpica, no, una medalla panamericana en equitación, una medalla de plata. Entonces, cuando llegó había una alta deuda externa, estábamos más pobres que nunca. Metió a la cárcel a Rafael Caro Quintero, uno de los principales narcotraficantes en ese entonces. Para legitimar su gobierno empezó a dar golpes al narcotráfico, nada más quitar a quien mandaba y pues poner a otro, ¿no? Para que vean que estaba haciendo algo, porque además no podemos hacerlo. México no puede combatir al narcotráfico aunque quiera, porque el narcotráfico es creación de los Estados Unidos. Los grandes capos en México son creación de los Estados Unidos. A México, es más, se le impone incluso sembrar marihuana. ¿Para qué? Con la guerra de Vietnam van naciendo el narcotráfico en México, porque los Estados Unidos necesitan la droga para sus soldados y para todos los que van regresando, porque durante 11 años de guerra con Vietnam son muchos los que regresan y para poder controlarlos y para poder tratarlos los mantienen drogados, tanto los de allá como los de aquí. Y México es quien le surte esa droga. El narcotráfico en México nace por la guerra de Vietnam, los grandes narcotraficantes. Y es mantenida y sigue siendo mantenida por los Estados Unidos. Es un negocio enorme para los Estados Unidos. Pero es que si en Estados Unidos no hubiera corrupción, pasaría la droga de manera ilegal. Además, por vía aérea, por avionetas, o sea. Es un gran negocio para ellos. El narcotráfico en México tiene su base en la guerra de Vietnam. Y es impuesto por los Estados Unidos. Claro que siempre hay gente que se le sale de control, pero mantenerlo es por los Estados Unidos. No puedes sacar el dinero del narcotráfico del mercado de la noche a la mañana. Se te va la economía al suelo. El dinero del narcotráfico tiene que ver en muchos aspectos, hasta científicos y tecnológicos. Le dan dinero a las iglesias, a las escuelas, a los científicos, a los gobiernos. No puedes sacar ese dinero de circulación de la noche a la mañana. Podrías, si tuvieras la voluntad, pactar con ellos y legalizar todo eso y hacerlo un negocio legal, como se hizo con el alcohol. En Estados Unidos, cuando el alcohol lo hicieron ilegal, que además es la droga más dañina y por la que más gente muere al año, es por el alcohol y es una droga legal, ¿no? Cuando era ilegal y que la combaten, y ahí donde surge el famoso Elliot Nels combatiendo a los grandes cárteles del alcohol en Estados Unidos, la manera de acabar con eso fue pactar con ellos y hacer el alcohol legal y, bueno, de acabar con la guerra, no con el problema del alcoholismo, pues ese siguió, ¿no? Nada más que ahora de manera legal, y a los grandes capos del alcohol lo que se hizo fue darles una ciudad, que son Las Vegas, en el estado de Nevada. Así nacen Las Vegas, dándoles, bueno, mira, aquí te voy a dar un lugar, ahí pueden hacer lo que quieran, todo va a ser ahí legal, me pagas tus impuestos, ¿sí? Y ahí en pleno desierto se crea Las Vegas. Y nace Las Vegas como eso, como un pacto entre el gobierno y los capos del alcohol. ¿Sí? Pequeñas cosas que nadie nos cuenta.
Sí, no, eso es lo que diga antes Jacobo Zabludowski, ahora Denis Merker, Ciro Gómez Leiva, Loret de Mola con sus videomontajes. Esos son los que tienen la verdad, ¿no? Y a pesar de que la gente sabe que tuvo los videomontajes y están demostrados y que dije a su esposa Peña Nieto le dio 40 millones de pesos. Y sale el lunes y decir, no es cierto, no fueron 40, fueron 4. Oye, pues hasta tarado, bueno, o sea, no importa cuánto le dio, el chiste es que le dio, ¿no? Y lo estás aceptando, ¿no? Da lo mismo si le dio 40 o le dio 4. ¿Sí? Y eres tan tarado para salir, para decir, es que me están calumniando. No le dio 40, le dio 4 nada más. Y seguimos, y la gente sigue creyendo en él, ¿no? Sucesos importantes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que obviamente estaba en manos del gobierno, para que investigara los crímenes que cometía el gobierno y que dijera, no, no fue el gobierno. Pues todo perfectamente cuadraba. Se agregó el artículo 4 de la Constitución que el Estado deberá promover el desarrollo de las culturas indígenas. Obviamente no lo hizo, al contrario, con la globalización se va perdiendo el desarrollo de las culturas indígenas. Pero no sé qué habrá hecho o cómo fue pactando o cómo fue amenazando, que logró que México entrara a la OCDE, al grupo de los 32 países más ricos, más desarrollados del mundo, ¿no? Los más ricos, los más pipirisnais, ¿no? Siempre estamos en el último lugar de la OCDE, ¿no? En todo. Pero quién sabe cómo le hizo para que nos aceptaran, ¿no? Pero entramos. Pone ese artículo 4 y pacta con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que durante su gobierno no se levanten en armas. Al siguiente día de que sale Salinas de Gortari, se levanta el Ejército Zapatista en armas. O sea, eso no es una casualidad, ¿verdad? O sea, pactó que mientras él fuera presidente no iba a haber. El 1 de enero se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en armas. 1991 ingresamos a la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de los países más pipirisnais del mundo, ¿no? Se creó el Tribunal Federal Electoral para que ya no hubiera fraude como el que hicieron para que él llegara, ¿no? Se cayó el sistema, le habla Manuel Bartlett a Miguel de la Madrid, ¿sabes qué? Pues vamos perdiendo. ¿Cómo vamos? 51% de los votos para Cuauhtémoc Cárdenas y el 30% para Salinas de Gortari. Ah, pues está muy fácil, ponlos al revés. ¿Sí? Y cuando se cae el sistema es más, ya nunca regresen. Pero es que los votos no los cuentan las computadoras, todavía tiene la desfachatez de decir, no, pues es que los votos no los cuentan las computadoras, no importa que pues, los seguimos contando, ¿no? Y esas boletas electorales se quemaron, donde por ciento el PAN votó a favor de que se quemaran esas boletas electorales, ¿no? 1991 entra México a la OCDE. En 1994 se renegocia la deuda externa, que es parte de las condiciones que nos van poniendo para formar parte del Tratado de Libre Comercio y también crear un sistema nacional de estándares de competencia laborales, que ningún maldito gobierno de los que estaban a favor del neoliberalismo lo promovió nunca. Y el gobierno, los que tenían la ideología en contra de lo neoliberal, el sistema nacional de competencias es un buen sistema. Es para capacitar, para profesionalizar a la gente y que haya algo que te diga cómo se deben de hacer las cosas. Y es la educación por competencias, donde tienes que saber, saber hacer y saber ser. Ya sé, ahora, ¿qué puedes hacer con eso que sabes? Yo ya sé cómo se utiliza una máquina de coser, sé cómo se utiliza. Ah, pero ahora también sé utilizarla. Porque a lo mejor sé cómo se utiliza, pero no puedo utilizarla. Pues ya sé cómo se utiliza y puedo utilizarla. Luego, ya sé cómo se utiliza, ya puedo utilizarla, pero además la utilizo con los valores correctos, con las actitudes, hábitos y valores correctos. Esa es la educación por competencias. Y es un sistema nacional que México tiene y que nadie conoce. Porque nadie lo promovió y resulta que este gobierno que se oponía, que lo encabeza, se oponía a esos estilos neoliberales, pues es el primero que lo está utilizando porque es algo bueno. En su programa de Jóvenes Construyendo el Futuro,
en el mes 13 implementa, ya está promoviendo que en el mes 13 quienes son capacitados certifiquen sus habilidades laborales. Y ahí no es de que, a ver, porque se supone que quien te certifica ya fue certificado antes y que cumple con el esquema de saber, saber hacer y saber ser. Por lo tanto, si estás capacitado y cumples con esto, no vas a hacer las cosas bien, y por lo tanto todo aquel que esté certificado se supone que entonces es una persona competente, altamente competente para la tarea en la que se capacitó y en la que está certificado, y ahí no hay nadie de quien dice, este documento lo dice, ¿no? Y fui evaluado y aprobé mi evaluación para poder tener mi certificado. Y ese es el primer gobierno que de alguna manera lo está, tampoco le está dando la gran difusión, ¿no? Pero es el primero que veo que lo implementa por lo menos en alguno de sus sistemas. Esa educación fue la que se implementó con la reforma educativa con Peña Nieto en agosto, en el último año de Peña Nieto en agosto, y que se derogó cuando llega López Obrador, que quizás fue lo único que se debió haber dejado, el enfoque educativo por competencias. Pero ¿por qué se tardaron tanto? Porque para dar un enfoque de educativo de competencias, quien lo va a enseñar debe de ser competente. Y obviamente nuestros maestros no son ni eran competentes. Y no querían ser capacitados, ¿no? Porque además al sindicato no le convenía. ¿Por qué? Porque si yo soy competente, no necesito un sindicato. ¿Para qué? ¿De qué me va a defender? Si yo hago mi trabajo perfectamente. Porque sé hacer y sé ser. Lo hago con las actitudes, hábitos y valores correctos. ¿Quién se va a quejar de eso? Nadie. ¿Para qué necesito que alguien me defienda si yo hago mi trabajo como se debe, con altos estándares de calidad? Pero si llego tarde, si pido el día del maestro, si pido el día de las madres, si pido, pues necesito quien me defienda, no hay quien diga, ¿saben qué? No importa que no esté marcado como día no laboral, yo sindicato te lo doy. Y a ver, gobierno, hazle como quieras, yo se lo estoy dando. Entonces, por eso es que se oponían, tanto maestros como sindicatos. No es perder todos los privilegios que tienes, pero no sabes todo lo que vas a ganar, porque en un país donde la gente es competente, obviamente todos vamos a vivir mejor, ¿no? Ernesto Zedillo, que fue el producto del asesinato de Colosio. Colosio ya se sabía que no iba a ser presidente. Había gente que sabía que Colosio no iba a ser presidente. Y que te quería decir, Colosio no va a ser presidente, que no, ahora sí no va a ganar el PRI. No, sí va a ganar, pero no va a ser presidente, ¿no? Entonces ya sabían que había sido puesto ahí para ser asesinado y luego tener el voto de lástima. Pobrecitos, les mataron a su candidato. Hay que votar por ellos. Y es cuando viene Ernesto Zedillo, donde hay fuga de capitales. Digo, Salinas de Gortari tenía todo sostenido con alfileres. El famoso error de diciembre que se le atañe a Zedillo, vimos que Zedillo en un día haya desplomado la economía, ¿no? Carlos, por eso no se quieren de Salinas de Gortari y Zedillo, ¿no? Porque no le avisó Salinas de Gortari a Zedillo qué demonios estaba haciendo para mantener una supuesta estabilidad económica, porque cuando entra Zedillo hay fuga de capitales, la economía se desploma, como pareciera, bueno, no pareciera, los capitales extranjeros se los estaban prestando a Salinas nada más, pues sí, hay tenlos, mientras que aquí esté fluyendo el capital, ¿no? No sé qué favores habrá hecho para poder que le prestaran esos capitales para que estuvieran en el país, porque en cuanto se va, ese capital sale del país. Y además se levanta el ZL de Chiapas en armas, ¿no? Inmediatamente que sale Salinas de Gortari, lo cual quiere decir que algo tenía pactado, tanto con los capitales extranjeros como con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con Zedillo se crea el Fobapobre, el Fobaproa, la mayor deuda pública en cualquier parte del mundo, que es rescatar a las empresas privadas, porque el capitalismo además es muy chistoso, ¿no? Porque el capitalismo es que cada quien es dueño de lo suyo y tu ganancia es tu ganancia y tu pérdida es tu pérdida. ¿Sí?
Yo empresario soy dueño y tengo derecho de acumular todo el capital que quiera y todo el capital que gane es mío y me lo gané honestamente, ¿no? Porque no estoy quebrantando la ley. Y si pierdo, también pues, mi pérdida es mía. Ah, bueno, pues lo de la ganancia sí se respeta, lo de la pérdida no. El FOBAPROA es que los banqueros perdieron su dinero, no nada más los banqueros, otras empresas, hasta Vicente Fox metió una empresa allá al FOBAPROA. ¿Sí? Y quienes tenían la concesión de las carreteras, perdieron su dinero y resulta que sus estupideces que hicieron para perder su dinero, pues no fue su pérdida, fue la pérdida de todos nosotros, porque con nuestros impuestos seguimos pagando y además no solamente tuvimos que rescatar todas esas empresas, sino que además ellos siguieron siendo los dueños, ¿no? Si tú pierdes tu empresa, pierdes tu dinero y yo entro y pongo el mío y la rescato, pues ahora la empresa es mía, ¿no? Pero no, la empresa sigue siendo de ellos. Y es una deuda que nuestros nietos van a seguir pagando. Huelga de la UNAM en el 98, que ocurrió con Zedillo. La UNAM ha tenido varios intentos desde los 80s de hacerla una especie de entidad privada donde cobren una colegiatura, bueno, cobran también el circuito, ¿no? 20 centavos, ¿no? 20 centavos anuales. Y han tenido varios intentos, no lo han logrado. Ahorita parece que los intentos ya desde más o menos desde el 2000 frenaron. Y luego viene aquí ya la decadencia total de los gobernantes. Con Zedillo ya habíamos perdido mucho de la capacidad, por lo menos en conocimiento y oratoria de los presidentes. Zedillo ya no era un buen orador, ya Vicente Fox con trabajos podía hablar. Desde sus frases como las lavadoras de dos patas. Varias acciones. Primero, desaforó a López Obrador con la intención de que López Obrador no participara en las elecciones del 2006. Ya no lo metió a la cárcel porque le aconsejaron que no, que iba a crear un mártir y que lejos de frenar su camino iba a resultar peor. Pero sí lo desaforó, incluso a López Obrador le dijeron que si no se iba a amparar, que si no iba a negociar, y lo dijo así claramente, ¿no? Que me metan a la cárcel, yo no voy a negociar nada. O sea, pero la política es negociación, sí, pero hay cosas que se pueden negociar y otras no. Sí, y así firme lo dijo, no, o sea, yo no voy a negociar nada, sino, no te vas a amparar, no, no me voy a amparar, que me metan a la cárcel, ¿no? ¿Por qué me voy a amparar si no cometí ningún delito? ¿Saben por qué lo desaforaron? ¿Cuál fue legalmente sí fue un delito? Porque abrió una calle para dar acceso a un hospital. Pero donde abrió la calle era propiedad privada. Entonces expropió ese pedacito para abrir la calle de acceso al hospital y por eso fue que lo desaforaron. ¿Cometió un delito? Estrictamente, a lo mejor puede ser que sí, aunque el presidente tiene el derecho de expropiar. Puede expropiar un territorio por el bien de la nación. Entonces, expropió un pedazo de terreno para dar acceso a un hospital. Eso fue de lo que es lo único de lo que lo han podido acusar. No, quién sabe si sea lo único que haya hecho. Y además, todo lo mismo, a lo mejor fue ilegal, pero era necesario. O sea, era un bien para la población. Y con eso terminamos. Sí, le falta mucho. Si fuera más inteligente, pudiera hacer más cosas, porque también es necio. Yo estoy seguro que su esposa le ha quitado mucho de esa necedad. Su esposa es muy preparada. Tan preparada que se deslindó de la figura de primera dama. Eso es una ofensa para todas las demás mexicanas. No puede haber una primera dama. ¿Y las demás que son segundas, terceras? Entonces terminamos Historia de México. Mañana arrancamos con Historia Universal. En la mañana y en la tarde, y con esas dos sesiones la terminamos. Y entonces, viernes en la mañana, física hasta donde lleguemos y habremos cubierto todas las materias. Aunque nos quitaron 2 semanas, ¿no? Que nos adelantaron los exámenes. Entonces terminamos allá en el MIR. Recuerden ustedes, todavía la noche es larga.
pueden no dormir, son jóvenes. A los 18 años yo no me cansaba nunca. Bueno, profe, yo ya estoy bien viejita. Usted tiene poderes. Yo necesito mis 18 años, ya me exploran las rodillas. Hasta mañana a todos, bye.